Buenas tardes a todos, mi nombre es Carolina Hidárraga, soy la gestora clínica de la Clínica de Oftalmología San Diego. Un placer tenerlos el día de hoy nuevamente con nosotros en ECOS. El día de hoy nos acompaña el doctor John Jairo Aristizábal Gómez, especialista en glaucomatología, es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, médico de la Clínica de Oftalmología de Medellín. Doc, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por Ah, aceptar participar acá en ECOS. buenas tardes, Carolina, y a la Clínica San Diego, que siempre ha estado tan cercana a los sentimientos nuestros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea de hoy es, vamos a hablar yo creo que 30, máximo 35 minutos. El glaucoma preperimétrico. Realmente el glaucoma a veces es un dolor de cabeza. Muchos pacientes no sabemos si tienen sospecha de glaucoma, glaucoma preperimétrico, en qué nivel de glaucoma está. Vemos que el glaucoma tiene un espectro muy grande, desde el sospechoso de glaucoma, que está en el lado izquierdo, el de cuando hay un daño molecular, que no hay ninguna manifestación funcional del daño, y cuando es inicial ni siquiera estructural. Si vemos a la izquierda, hay una apoptosis, luego hay una muerte de las células ganglionares, luego de las fibras nerviosas. Hasta ahí no es detectable, el glaucoma hasta ahí puede aparecer completamente normal. Solamente aparecen los cambios detectables cuando ya hay un daño importante de glaucoma. Inclusive la parte estructural a principio puede no detectarse. Y lo primero que altera es la parte estructural. Es muy importante que tengamos en cuenta eso porque podemos tener un campo visual normal y si no tenemos una prueba estructural, vamos a llegar tarde al diagnóstico de glaucoma. Y ya donde empezamos acá en la parte verde, ya empieza a haber un cambio de la fibra de células nerviosas. La capa de fibras nerviosas empieza a cambiar y empieza los cambios del SWAP. Sabemos que el campo visual SWAP viaja por las pilas parvocelulares y son las primeras que se afectan en glaucoma. Pero ¿cuál es el problema de este SWAP? Que como es azul amarillo, da mucho falso positivo. Últimamente estamos haciendo ya no un swap, sino un 10-2. ¿Por qué 10-2? Porque el 24-2 hace estímulos cada 6 grados y muchas partes de la retina que están afectadas por el glaucoma cada 6 grados no salen. Y en cambio, el 10-2, como se estimula cada 2 grados, puede detectarse rápido. ¿Qué pasa con el 10-2? Que es un examen más largo porque son estímulos muy seguiditos. Entonces, contrario a lo que uno que creyera que porque es 10 grados es más cortico, no, porque lo hace cada 2 grados. Entonces, el swap hoy lo cambiamos por el 10-2. Hasta aquí realmente no hay ningún daño funcional. Y aquí en el amarillo empieza a haber el daño funcional. Y ya cuando está en el amarillo intenso, ya empieza el campo visual alterado, leve, moderado, severo. Pero la idea es llegar cuando estemos en la zona azul, llegar al diagnóstico de glaucoma. Entonces, lo que queremos detectar el glaucoma cuando haya el daño estructural o el daño no daño funcional. Carolina, ¿tú quieres que aparezca en el video yo ahí o no hay problema que Doc, no hay aparezca? problema, tranquilo, puedes así compartir la presentación nada más, tranquilo, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, tenemos que el glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. Ese es lo importantísimo, pues, porque es que no es lo mismo una catarata que el paciente llega ciego, lo operas y al otro día está bien con un glaucoma que ya no hay chance de nada. Entonces, la idea es llegar temprano al diagnóstico de glaucoma. Y la pérdida se correlaciona con la pérdida de células ganglionares de la retina, los axones, y ese es el sello de la enfermedad realmente. Entonces, un espectro continuo de la enfermedad, desde el cambio molecular hasta el daño de axones. Y es lo que tenemos que tener en cuenta, detectarlo cuando esté empezando el glaucoma, cuando aún no aparezca en el campo visual siquiera. Este espectro se debe categorizar con factores de riesgo. Hay que tener buenas herramientas para categorizarlo. Buenas herramientas es no solamente un campo visual, sino tener paquimetría, tener un buen examen de nervio óptico, mirarlo con un lente de 90 o 78 con estereopsis. Ah, si lo miras con el oftalmoscopio directo no es suficiente. Definitivamente necesitamos estereopsis para diagnosticar
la excavación, el tipo de excavación, qué escoltaduras tiene, si tiene el signo de Hoyt. Necesitamos una buena experiencia, un buen juicio clínico, porque muchas veces tenemos un paciente con campo visual alterado y excavación grande, uno dice, bueno, aquí hay un glaucoma, pero resulta que el campo visual alterado no es consistente ni reproducible. Entonces, no toda excavación grande con campo visual alterado es glaucoma. Y no toda alteración, no toda excavación grande con OCT alterado es glaucoma. Hay que analizar bien porque muchas veces tenemos OCTs que no son confiables. Entonces, el juicio clínico es fundamental, fundamental para el diagnóstico. La sospecha de glaucoma hay factores de riesgo que son sugerentes de la enfermedad, pero sin alteración concluyente, estructural o funcional, no podemos hablar que hay glaucoma. Una paciente con excavación grande de nervio óptico, antecedente en glaucoma en la familia, con presión normal, puede tener una alteración del campo visual, pero si no es reproducible, no es suficiente para el diagnóstico, ¿sí? Y uno tiene una prueba estructural buena, o sea, puede uno esperar. Una proporción de estos pacientes puede llegar a desarrollar glaucoma. Y hay una delgada línea en que se superponen los diagnósticos. Entonces, básicamente, la ventaja del diagnóstico temprano, todos sabemos, no hay discusión, de que tenemos que ganarle tiempo a la enfermedad para ganarle tiempo a la ceguera. La idea es que los pacientes no lleguen siquiera a glaucoma moderado, que lleguen con un diagnóstico de preperimétrico. Ojalá, en la práctica es casi imposible. El diagnóstico sospechoso y glaucoma depende del análisis clínico y el juicio clínico. Para mí lo más importante es el juicio clínico del paciente. Cuando un paciente tiene la presión alta, obviamente, una excavación grande, ya tenemos un glaucoma. Pero un paciente con presión normal, excavación grande, hay muchos factores que pesan, la paquimetría, el tipo de excavación, si tiene zonas alfa, tiene zonas beta, si tiene las arteriolas, hay contracción de las arteriolas peripapilares. Hay muchos factores que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, parte de este diagnóstico del preperimétrico, el estudio de hipertensión ocular, que hay varios estudios de hipertensión ocular. El primero se dio en Archive de Oftalmología hace muchos años, y hay varios estudios de hipertensión ocular. Y definitivamente estos pacientes pueden tener campo visual y OCT normal, pero es un paciente que van a hacer glaucoma si los factores de riesgo aumentan. Entonces uno tiene que tener en cuenta, si un paciente tiene presión alta, córnea delgada, aún con prueba funcional estructural normal, es un paciente que tiene mayor posibilidad de desarrollar glaucoma. Uno de estos estudios demostró que hasta el 55% de los pacientes con hipertensión ocular evolucionaron a glaucoma y 35 por ciento de los pacientes tuvieron alteración funcional y 9,6 tuvieron ambos parámetros. Entonces, definitivamente la hipertensión ocular ahí el juicio clínico entra a jugar parte importante y habla ahí del glaucoma preperimétrico. Es un paciente que tiene inclusive la prueba funcional y la prueba estructural normal. ¿Qué entra en juego ahí? Un paciente con hipertensión y con córnea delgada es lo más importante. Si un paciente tiene 470 micras y tiene 24 de presión, es diferente a si tiene 560 micras y 24 de presión. Si un paciente tiene 24 de presión, 530 micras y una excavación grande, también es un factor de riesgo importante. Entonces uno tiene que tener en cuenta todo eso. El juicio clínico es muy importante. La sospecha de glaucoma tenemos un nervio excavado aumentado, presiones límites, prueba funcional normal 24-10-2, prueba estructural normal. Entonces aquí no tenemos ningún glaucoma preperimétrico. Pero eso se monta mucho con el preperimétrico. Muchos pacientes que tenemos en observación tienen glaucoma incipiente y muchos pacientes que tenemos en tratamiento no tienen glaucoma. Y con seguridad que eso se nos va a montar y todos los días vamos a encontrar este tipo de pacientes. Es muy importante hacer todo este análisis y el juicio clínico detallado para hacer un adecuado diagnóstico y ser bien asertivos en decir, bueno, vamos a hacer una observación o tratar. Entonces, eso es un juicio clínico que lo dan los años, lo da la experiencia, pero también lo da el conocimiento del estudio. Entonces, el análisis del OCT, del campo visual, ver que haya correlación en que realmente el OCT y el campo visual se correlacionen, ven que un campo visual que sea alterado, sea reproducible y sea irrepetible además. Ese juicio clínico es muy importante para el diagnóstico. Los factores de riesgo
Ya sabemos que la presión ocular, el antecedente de familia glaucoma, la córnea delgada, afroamericanos, estamos en ese rango nosotros, excavación del nervio óptico aumentada, miopía mayores de 6, la edad, cuando la presión fluctúa. Un parte importante hoy en día del estudio es el estudio de una curva de presión. Hay dos equipos para curva de presión, el CORA, el ORA que mide la estéresis corneal también, y cuando hay una estéresis corneal baja también es un riesgo de glaucoma. Y el CORBIS, que hace también un análisis biomecánico de la córnea, que es muy interesante también. Hemorragias de la astilla también son muy importantes en el diagnóstico de glaucoma. Llegamos ya a hablar del glaucoma preperimétrico. El glaucoma preperimétrico, entonces, tenemos una neuropatía caracterizada por signos morfológicos de daño tisular, glaucomatoso del nervio óptico. Nosotros vemos que tiene una, como vamos a mirar enseguida en unas imágenes, tiene una escotadura, por ejemplo, que hay una alteración de la prueba estructural y no hay daño funcional. Es un paciente que tiene, le ves el nervio óptico alterado y el OCT normal y el campo funcional, el campo visual alterado. Entonces, uno puede tener un glaucoma preperimétrico con una OCT alterado y un campo visual normal, pero no lo contrario, un OCT normal con un campo visual alterado. Entonces, definitivamente lo primero que se altera es la prueba estructural, pero hay que hacer bien análisis de la prueba estructural, porque muchas veces un OCT que no sea bien tomado, que tiene una buena segmentación, o que tenga opacidades en el vítreo, eso nos puede dar una alteración del OCT que no sea confiable. Entonces, tenemos que tener en cuenta también eso. A tener un buen juicio y análisis clínico del OCT. No todo OCT alterado realmente está alterado. Hay que hacer un análisis muy bien juicioso del OCT, que sí vamos a mirar cómo se analiza bien. Es muy importante analizar el tamaño y la forma del nervio óptico. Una excavación grande con un nervio óptico grande puede ser una megapapila. En el OCT varía, la megapapila varía según el equipo. En el CIRRUS de 1.7 a 2.7, o sea, más de 2.7 es ya una megapapila. En el Tritón es más de 2.8. El tamaño y la forma del niño retiniano es muy importante. Sabemos que el adelgazamiento es más importante, que ocurre en la parte inferior. Eh, la relación de la excavación con el área pupilar y la configuración y la profundidad de la excavación. Ver si tipo de excavación, si la excavación es en olla de frijoles, en saucerización. Sabemos que los glaucomas de presión normal dan más en aplatillamiento, los glaucomas de presión alta dan más olla de frijol, y lo reconocemos porque en la olla de frijol se ven vasos en bayoneta en el aplatillamiento, que ve uno es el vasito rechazado en la periferia, y por eso requiere un análisis muy exhaustivo con un buen lente, bien sea de 78 o inclusive el de 3 espejos, si se siente más seguros con él. Y al valorar la posición, la salida de las venas centrales de la retina, hemorragias en la astilla. Cuando hay hemorragias en la astilla y no hay retinopatía diabética ni hipertensiva, casi que estamos presentes frente a un glaucoma de presión normal. Cuando la atrofia querorretiniana prepapilar también se asocia mucho a glaucoma. Las zonas alfa y beta. La contracción difusa, perdón, un momentito, por favor. Do. Qué pena, aquí estaba aquí el perro ladrando, entonces de pronto estaba sintiendo allá y estaba bien cómodo acá. Ay, tranquilo, no se escuchaba. Sí. Bueno, ahí, por favor. Quiero ponerlo otra vez en pantalla grande. Ok, ya estamos ya en pantalla grande, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, hablábamos de la integridad de la capa fibras nerviosas, que no veamos un signo de Holt, que es fundamental, pues, porque muchas veces uno, en análisis del nervio óptico, cuando encontramos un signo de Holt, indefectiblemente es un glaucoma, definitivamente, no hay dudas. La pérdida funcional, entonces, cuando hablamos de glaucoma perimétrico, la pérdida funcional se da cuando hay un daño de más del 20% de fibras nerviosas.
Y para esto que fácil puede ser 7 años. Pero una vez se detecta el daño funcional, ya empieza el daño, se va haciendo mucho más rápido. Entonces, por eso necesitamos que haya una detección en la fase de daño estructural. Y eso es lo que vamos a hacer en unos ejemplos enseguida. En el estudio de Early Manifest Glaucoma Trial, se demostró que si los glaucomas se tratan tempranamente, se disminuye el factor de riesgo hasta el 50%. Y en el mismo estudio se demostró que cada milímetro que bajaba la presión, había 10% de reducción de la progresión en 6 años. Entonces, con estos estudios definitivamente vemos que cuando detectamos un paciente con un glaucoma preperimétrico, estamos adelantándonos a un daño grande que pueda tener el paciente a futuro. Tengo entonces aquí los pacienticos, ya para terminar, que realmente entiendo que tienen ahorita asamblea en la clínica, yo también tengo asamblea aquí. Entonces, tengo para discutir un pacientico con, si alguien tiene alguna pregunta, pueden interrumpir y no hay ningún problema. Tenemos este pacientico que tiene 60 años, consulta por antecedente familiar de glaucoma, presión de 15/16, y una paquimetría de Pascal. Yo tengo el termómetro de Pascal, definitivamente es una muy buena herramienta. Me parece que es un poquito más complejo de usarlo, pero para córnea delgada es excelente. Entonces, con la paquimetría de 536, 545 y la Pascal de un poquito más alta, pero yo dentro del rango normal. Entonces, vamos a este nervio óptico. Miren que uno lo ve una excavación grande, pero no veo escotaduras, aunque tiene un poquito más adelgazado el borde inferior. Uno dice, bueno, es una excavación grande, puede ser o una sospecha de glaucoma, puede ser un glaucoma peripermético o puede ser un glaucoma, tiene la presión normal, ¿no? Y aquí tenemos el otro ojo de ese mismo paciente y ahí aquí vemos que tiene una escotadura inferior. Entonces, definitivamente uno dice, aquí no hay duda, o sea, a este paciente tiene un glaucoma, indudablemente. Los glaucomas son muy asimétricos, recordemos eso. Es muy raro encontrar un glaucoma asimétrico, a no ser de fase terminal. Pero inicialmente, en la fase inicial, el glaucoma es muy asimétrico. Entonces, aquí es muy fácil porque este ojito izquierdo tiene una escotadura inferior muy grande, que generalmente cuando hay escotaduras de este tipo se asocian con el hierro superior. Vamos a mirar entonces enseguida la prueba estructural. Este paciente tenemos acá, si vemos aquí la prueba estructural, tenemos que en el ojito derecho, la capa de fibra nerviosa es 98, el 82 y el izquierdo, este es un tritón, y en el tritón hasta 90 micras lo da como normal. Si observamos en la torta de 4, lo vemos normal, pero si vemos en la de 12, vemos que tiene una alteración temporal superior en el ojo derecho. Y si observamos el izquierdo, obviamente que ahí vemos el hueco que tiene ahí de capas fibras nerviosas. Si miramos el mapa arriba, en el centro están los nervios ópticos, que se ve la excavación más grande en el izquierdo que la del derecho. Al lado está el mapa de probabilidades, en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. El mapa de probabilidades vemos que el temporal superior en el ojo derecho tiene una línea roja, que significa que menos del 1% de pacientes tienen una alteración así, o sea que el riesgo de glaucoma es muy grande. En el ojo izquierdo vemos que en temporal inferior tiene una línea grande de pérdida de fibras nerviosas. Este paciente tiene miren qué increíbles. Muchas veces la primera alteración de glaucoma es la alteración de la capacidad ganglionar de la mácula y aquí estaba bien. Miren que aquí está perfecto. El ojo izquierdo sí estaba alterado, pero en el derecho estaba bien. Vemos aquí, a la parte de arriba vemos la segmentación. Cuando vemos esa línea verde, las dos líneas verdes miden la capa de fibras nerviosas y el tritón lo mide de forma que en el temporal está en la mitad, a diferencia de los otros OCT que lo miden que en la sala está en la mitad. ¿Para qué lo mide el tritón en la mitad? ¿Cuál es la ventaja? Que con medirle en la parte temporal en el centro, hace que el cero del OCT corresponde al cero del campo visual. Entonces puede hacer un análisis del reporte de Hood, que es lo que hace este aparato. Pero lo importante aquí no nos metamos a estudiar porque es enredadito lo de los CT de Tritón, pero es muy intuitivo, muy bonita la presentación que tiene. Ustedes ven entre más 45 más 90, vamos a ver si logro ver aquí. Voy a ver aquí, voy a ponerlo aquí para verla. Aquí, por ejemplo, ¿están viendo la flecha? Carolina, ¿están viendo la flecha? Sí, Doc, ahí se está viendo la flecha.
Aquí en la flechita, miren acá, hay una capa de fibras nerviosas alterada aquí, mínimamente, pero miren, y aquí en el izquierdo, vamos a mirar acá, perdón, yo miro acá, y en el izquierdo, miren, perdón, en el derecho, sigamos aquí, esta alteración acá. Y el campo visual es completamente normal. Mire que dice 98%, 0, 1,56, 1,42, un campo visual normal. Tiene esos dos puntos acá, que no tienen, no hace ningún clúster, lo muestra como normal. Y si vemos acá, me muestra que tiene una alteración preperimétrica. Miren que aquí hay una alteración que en el campo, el reporte de HUD me dice, este paciente aquí, en este punto, va a aparecer una alteración. Entonces, o este reporte de HUD nos dice, la va a aparecer, o la tiene ya o la va a tener. En este momento no la tiene, porque miramos el campo visual aquí, no hay ninguna alteración, ningún hierro inferior. Este es un glaucoma preperimétrico del ojo derecho. Del ojo izquierdo, ya sí definitivamente tiene una alteración ya sin duda de glaucoma avanzada. Entonces miren el ojo izquierdo, es el ojo derecho y miren el ojo izquierdo. Aquí tiene una alteración, va a mirar acá, minimizarlo acá para mostrar la flecha, una alteración temporal inferior. Aquí está, aquí está. Y lo que dice es que aquí hay una alteración que el reporte de HUD me dice, este paciente debe tener una alteración aquí superior. Y si vemos acá, efectivamente el paciente tiene una alteración en el campo superior. Miren entonces que el reporte de HUD le dice a uno, ¿tiene la alteración? Ojo, es predictivo o la va a tener. ¿Sí? En el caso anterior, le dice a uno, este paciente va a tener esta alteración. Mire acá, la va a tener. Y miramos el campo sal y no la tiene todavía. En cambio aquí, le dice a uno, aquí tiene una alteración, no la va a tener. Y efectivamente la tiene. ¿Por qué? Porque es mucho más avanzado. Entonces, este paciente tiene un glaucoma manifiesto, definitivamente en el ojo izquierdo, con daño estructural y funcional, y en el ojo derecho solamente tiene un daño estructural sin daño funcional. Miren el campo visual de ese ojo derecho se ve perfecto. Vamos a mirar otro caso. Lo voy a poner aquí, no en pantalla completa, sino así para poder señalar con la flechita, porque no tengo el señalador aquí disponible. Y si me salgo a buscarlo, de pronto se despelota la presentación. El paciente tiene 58 años, antecedente familiar de glaucoma, padre con glaucoma, hermano con glaucoma, paquimetrías dentro del rango normal, 545, 548, presiones de Goldman 17 y 19, Pascal 18.1, 19.2. Y vamos a mirar los exámenes. La foto es muy mala me salió esta foto. Pues no diría, se ve una excavación grande, pero no veo escotadura. No veo escotadura y uno podría decir, es un paciente con presión normal, excavación grande. Pues hombre, es un paciente que puede ser una sospecha de glaucoma. El otro ojo sí me sale aquí, aunque está muy mal en la foto, disculpe, pero no me salió mejor foto. La pupila estaba contraída, no pudimos dilatarla ese día que tomamos la foto. Aquí se ve una escotadura, lo mismo del otro paciente. El ojo derecho, si vemos acá, en el ojo derecho vemos que tiene un daño estructural, más daño en el ojo izquierdo que en el derecho. Tiene una simetría de 16 micras. La simetría cuando es más de 10 micras es muy representativa. Aquí tiene 16 micras. ¿Y qué vemos acá? Que hay una alteración de la capa de células ganglionares también. Pero el ojo derecho, miren, increíblemente ese paciente tiene este campo visual. E increíblemente le mando 10-2 y miren cómo sale el campo visual. O sea que usted tiene este paciente con esta excavación una presión de 18. Esta excavación, este campo visual, usted dice, y este campo visual 24 horas y este campo visual 10-2, usted dice, no tiene glaucoma. Pero si tienes el OSOT, definitivamente uno dice, wow, aquí pasa algo. Y nos metemos al reporte de HUD y vemos efectivamente que aquí, en esta zona, Carolina, ahí se ve la flechita señalando bien, ¿cierto? Sí, Doc, ahí se está viendo la flechita. Perfecto. Ahí en esta zona se ve un daño estructural. Entonces, un daño estructural sin daño funcional. Entonces, tiene un glaucoma preperimétrico en este ojito derecho y definitivamente un daño funcional en el ojo izquierdo. Entonces, definitivamente, la prueba estructural hoy en día es muy importante. Incluso hay un estudio de HUD que dice, cuando un paciente a usted le hace un campo visual, no es capaz de hacérselo y usted ve que es muy cambiante el campo visual, da alterado pero no reproducible, y no le hace un buen campo visual, con un OCT, con el reporte de HUD, puede ser suficiente.
Inclusive no tiene que ser este reporte Hu está solamente en el Tritón y en el Heidelberg, pero un buen análisis con el cirrus también es suficiente. Entonces, el ojo izquierdo, miren que tenía esto. El ojo izquierdo tenía aquí definitivamente, tenía, vamos a mirar acá, tenía el daño muy avanzado. Definitivamente es un daño estructural y funcional. Y en el ojo izquierdo se ve que tiene en el reporte de Hu esta alteración acá, que es esta mancha negra, que tiene una alteración que se ve entre menos 45 y menos 90, que aquí se ve menos 45 y menos 90, y se ve correlacionado con el campo visual superior. En este campo visual, los que son los puntos grandes, 24,2, los que son los puntos pequeñitos, es 10,2. Y efectivamente vemos acá el reporte U y aquí está el daño. Entonces recuerden, este es un daño que le dice a uno, ya tiene el daño o lo va a tener, ¿ok? Entonces, definitivamente, esta prueba estructural en glaucoma es definitiva y es muy, muy importante. Entonces, quería mostrarles otro caso. Este paciente tiene una sospecha de glaucoma y tiene un daño estructural acá. Tú no decías, wow, excavación grande, aquí se ve la excavación grande, presión normal, y tiene un daño estructural acá, pero ojo, este daño estructural está nasal, nasal superior. Entonces, cuando es nasal superior, uno ya dice, un glaucoma generalmente no te produce una alteración nasal. Un glaucoma generalmente es en la zona temporal. Entonces, esta prueba estructural, hay que tener un muy buen juicio clínico, porque la prueba estructural, sin tener una buena, ser bien asertivo la prueba estructural, también vas a llegar a una conclusión errónea, porque el campo visual de este paciente puede estar normal y uno pensar, uy, pero tiene una prueba estructural alterada. Sí, pero ojo, miren, esta prueba estructural alterada es nasal superior y un glaucoma no da una prueba nasal superior. Entonces, si tiene, por ejemplo, opacidades vítreas, uno aquí ve en este campo que se ve una mancha negra, que es la opacidad vítrea. Y aunque los equipos digan que, que tiene una longitud de onda muy penetrante, que penetra cataratas y que penetra vítreos opacos, en la práctica eso es muy poco cierto. Entonces uno ve que unos pacientes con una catarata grandecita o con opacidad vítrea, si una opacidad vítrea yo la pongo aquí, al mandar la luz hacia allá, obviamente parte se va a quedar en la opacidad vítrea. Entonces va a mostrar que tiene la disminución de la capa de fibras nerviosas en esa zona que está interponiendo con la opacidad vítrea. Entonces miremos acá, por ejemplo, cuando uno ve, también se puede ver en el cirrus, la segmentación es esto. La segmentación es que aquí muestra la capa de fibras nerviosas entre dos líneas verdes. En el cirrus también se puede mirar. Cuando yo veo que esta línea es continua, aquí y aquí, es una buena segmentación. Cuando veo que esta línea es puntiaguda como un electro que se está interrumpido, ese paciente no está bien segmentado. Un paciente que yo tengo una prueba estructural alterada, pero yo vea que tiene opacidades vítreas y que la opacidad vítrea corresponde al daño de fibras nerviosas, o que tiene o que tiene aquí una mala segmentación de la capa de fibras nerviosas, o que tenga una alteración en el área que no es de glaucoma. Yo digo, miércoles, esto no es concluyente y tenemos que hacer ya echar mano de la experiencia y el ojo clínico del oftalmólogo, de mirar el tipo de excavación, si hay escotadura, si hay atrofia peripapilar, de pronto la estérilis corneal, cómo está el espesor corneal. Otra cosa importante, la alteración del campo visual. Recuerden aquí este caso. Tengo una alteración aquí, sí, pero esta alteración, el único caso que empeora la desviación modelo respecto a la total es cuando hay un happy trigger. Entonces aquí es un happy trigger. Entonces el campo visual es muy buena herramienta cuando el paciente hace muy buen campo visual o cuando el paciente tiene un glaucoma ya establecido. Cuando hay un paciente con glaucoma inicial o un paciente que no sea un buen paciente para que sea muy estresado, muy nervioso, no es un buen candidato para campo visual. El campo visual es una herramienta muy regular para diagnóstico de glaucoma. Entonces, básicamente, eso es lo que les tenía yo, lo que les traía y quería, si hay alguna pregunta, estamos aquí disponibles. No quiero hablar más porque tenemos asamblea todos ahorita y esto va a quedar grabado, Carolina.
Sí, Así que si tienen alguna pregunta, los que están acá, doctores, los que están en sala, ¿tienen alguna pregunta para el doctor Jorge? Doctor, sí. Muy buenas noches, Daniela, residente. Quería preguntarle entonces, en ese caso, ¿todos los glaucomas preperimétricos usted los trata o hay alguno que observe y lo vaya vigilando? todos los trato, absolutamente, Daniela, todos. Definitivamente, cuando hay un daño estructural y si era definitivamente que tú ves que el OCT está bien hecho y que ves el daño estructural, no tienes que esperar, tienes que tratarlo, porque la idea es llegar al glaucoma antes del daño funcional. Hoy en día, con las pruebas que tenemos el sangramiento. Cuando yo terminé oftalmología, teníamos el Goldman. Y cuando detectábamos el Goldman era como diagnosticar una muerte por la rigidez cadavérica. Y ya está, cuando investigamos glaucoma ya estaba muy avanzado. Pero sí, Daniel, la respuesta es sí. Daño estructural prefermético, tratamiento, sí. Ahora, ¿qué? Ya eso varía mucho. Si hoy en día el SLT de primera línea, bueno, pues ya no tiene que mirar si el paciente es un buen candidato para SLT, o empezar con prostaglandínico, o empezar con una combinación, pero siempre tratamiento. ¿Ok? Muchas Gracias gracias. a ti, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para el doctor? Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de Mira, hoy. de pronto muy cortica la reunión, pero también no, en media hora es suficiente para esta charla y también teniendo en cuenta pues que tenemos asambleas hoy en varias partes, entonces esto queda grabado y ya la gente que va a quedar mucha gente que Que lo puede ver después, sí, muchas gracias. que no pueden estar presentes, pero que lo van a ver en forma sincrónica. Muchas gracias, me manda la grabación, por favor. Un abrazo. Sí, doc, apenas la tenga te la comparto. Muchas gracias. Claro, gracias. Y a la Clínica San Diego, muchas gracias. Un abrazo. Doc, mira, muchas gracias, doctor Elizabeth, un abrazo. A ti también, abracito.